a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla. Bueno, en el video pasado estuvimos trabajando con algunas de las instrucciones que tiene SQL para poder trabajar con la operación de reunión de tablas a través de la instrucción join. Y la vimos en distintas formas: natural join, theta join y join externo. Entonces vamos a retomar ya los ejercicios de nuestra hoja de ejemplos. Y como les comentaba, dado que ya vimos las instrucciones, sería recomendable que vieran el video antes de comenzar a estudiar los ejemplos, en donde ya incorporó las instrucciones para los tipos de join. Voy a continuar entonces con el ejercicio en el cual me quedé. Y ahí vamos a comenzar con el ejemplo número 20. Entonces, en el ejemplo número 20 me piden obtener toda la información de las cuentas que se otorgaron en sucursales ubicadas en Michoacán, Quintana Roo o Yucatán de 2013 a 2015 durante los meses de enero, abril, julio y octubre en días lunes, miércoles o viernes. Entonces vean aquí, estamos explorando por un lado los aspectos que tienen que ver con recuperación de información que se encuentra repartida en más de una tabla. ¿Por qué en más de una tabla? Porque vean que me piden toda la información de las sucursales ubicadas en Michoacán. Eso, si ustedes lo analizan dentro del esquema de base de datos, se darán cuenta que basta con trabajar con la relación sucursal para obtener la información. Sin embargo, me piden que involucre información del año en el que se otorgó la cuenta, del mes en el que se otorgó la cuenta y de los días en los que se otorgaron esas cuentas. Esa información no la tengo almacenada directamente en la relación sucursal, pero sí la tengo en la relación cuenta. Entonces vean que hay una relación que existe entre cuenta y sucursal, y en este caso el atributo en común es el número de sucursal. Entonces, si yo en este ejemplo combino la información de sucursal con cuenta, podría tener acceso a ambos datos. Entonces, bueno, vamos a resolver el ejemplo. Vamos con el ejemplo 20. Voy a recuperar en este caso toda la información porque me piden toda la información de las cuentas. Y vamos a recuperar, como dijimos, esta información de cuenta. Como tengo en el esquema que les acabo de mostrar un atributo en común entre cuenta y sucursal por el número de sucursal, hay dos maneras de hacerlo. Podría ser utilizando un theta join, en donde en la infraestructura on colocaría la condición de reunión, o bien me puedo ahorrar todos esos aspectos utilizando directamente un natural join. Lo voy a escribir en ambas formas para que lo tengan en el radar, ¿sale? Pero basta con trabajarlo con uno. Entonces vamos a hacer un join natural entre cuenta y la tabla sucursal. Bueno, si yo ejecuto la consulta hasta aquí, lo que estaríamos obteniendo sería la información de todas las cuentas que se han entregado en todas las sucursales del banco, pero no me piden toda esa información. Me piden, y vamos a involucrar para eso la cláusula where, que sean sucursales otorgadas en estados en particular. Entonces vamos a colocar la primera condición, donde el estado sea cualquiera de los siguientes. Y vamos a colocar entonces los estados de Yucatán. Tengo el estado de Quintana Roo. Y tenemos el estado de Michoacán. ¿Vale? Entonces, si ejecuto la consulta hasta este punto, estaremos obteniendo la información de las cuentas entregadas en sucursales de los estados o Yucatán o Quintana Roo o Michoacán. Ahora, de las cuentas otorgadas en cualquiera de estos estados no me interesan de todos los años. Entonces vamos a combinar nuestro predicado, ¿sale? En este caso me piden información directamente del año. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la función extract, que me devuelve un valor numérico. Y vamos a extraer, en este caso, el año de fecha, que es el campo que tengo disponible en la relación cuenta. Y en este caso me piden toda la información de los años 2013 a 2015. Entonces es una consulta en rangos. Vamos a utilizar entonces between de 2013 a 2015. Entonces ya tengo información de estados, ya involucré la información de los años. Me piden, además de estos años, no todos los meses, sino solamente algunos de ellos. Entonces vamos a utilizar en este caso nuevamente la función extract. Voy a extraer en este caso el mes
esto lo vamos a hacer nuevamente del campo fecha. Y aquí no son meses contiguos, sino que son enero, luego de ahí saltamos a abril, de ahí a julio y de ahí a octubre. Entonces vamos a utilizar nuevamente el operador IN. Y como la función extract me está devolviendo en este caso el número del mes, entonces voy a colocar justamente esa información. Para enero sería el mes 1, para abril sería el mes 4, para julio sería el mes 7 y para octubre sería el mes 10. ¿Sale? Y me están pidiendo que recupere la información de días en particular. ¿Sale? Entonces vamos a utilizar nuevamente la función extract, utilizando en este caso, no puedo utilizar en este caso la especificación day porque eso me daría el número del día. ¿Sale? Entonces necesito el día de la semana. Entonces vamos a utilizar DOW, que es Day of Week. Esto lo voy a hacer nuevamente de fecha. Y aquí lo que vamos a trabajar es los días. Entonces me piden lunes, que corresponde al día 1. Me piden el miércoles, que corresponde al día 3. Y me piden el viernes, que corresponde al día 5. Entonces ejecutamos la consulta. Y vean que en este caso pues ya estoy recuperando toda la información de las cuentas, incluida toda la información que tiene que ver con la sucursal. Si yo nada más quisiera quedarme en este caso con la información que estamos teniendo directamente en la sucursal, entonces de la cuenta directamente aquí en Select, yo lo que tendría que hacer, porque vean que aquí estoy involucrando más de una tabla, ¿sale? Entonces cuando yo utilizo el modificador asterisco, lo que está sucediendo es, estoy recuperando todo lo que se encuentre en ambas relaciones, ¿sale? Si yo no quiero recuperar lo que se encuentra en ambas relaciones, si nada más quiero quedarme con la información que está en una sola de las tablas, entonces lo que tendría que hacer sería explícitamente indicar cuáles son los metadatos que me están interesando. En el caso de la cuenta, tendría que especificar el número de cuenta, el número de sucursal, el saldo y la fecha. Y lo tendría en este caso que especificar de manera explícita. Esa sería una manera a partir de la cual lo podríamos realizar. Otra forma más sencilla a partir de la cual lo podríamos en este caso especificar sería, por ejemplo, el indicarle aquí en la cláusula select cuál es la tabla que me interesa recuperar. Como nada más me interesa recuperar la información de la cuenta, pues simplemente le digo cuenta.asterisco. Entonces, si yo ejecuto de nuevo la consulta, nos estaríamos quedando exclusivamente con la información de las cuentas. Entonces, esta es información de cuentas que ha sido entregado en cualquiera de los estados, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán, en los años de 2013 a 2015, para los meses, en este caso de enero, abril, julio y octubre, en días lunes, miércoles o viernes. Vean que en este caso estoy modelando la información utilizando la función extract, ¿sale? Pero eso también lo podríamos modelar utilizando datePar o lo podríamos modelar utilizando en este caso la función toChart. En el caso de la función toChart, lo que estaríamos obteniendo es justamente el nombre del día, ¿sale? Entonces, en el nombre del día ya podríamos explícitamente preguntar por los días lunes, miércoles o viernes. Recuerden que en el caso de toChart, todos los datos que me estaría recuperando sería información en inglés. Entonces, habría que poner lo mismo. Si voy a utilizar los nombres de los meses, tendría que poner los nombres de los meses en inglés, ¿sale? Entonces, bueno, aquí voy a dejar simplemente la especificación de este ejemplo utilizando la función extract. En el script que les suba, bueno, les voy a indicar otras formas utilizando otras de las funciones que tenemos disponibles para el manejo de fechas, ¿sale? Bueno, ahora les decía, en este caso vean que ya utilicé una expresión para join, en este caso natural join, dado que la relación cuenta y sucursal tenían el mismo atributo en común, en este caso número de sucursal. Pero les había comentado que podríamos también hacerlo utilizando un theta join, por ejemplo. Entonces aquí lo voy a poner. Esto fue utilizando natural join. Voy a copiar todo esto y vamos a hacerlo ahora utilizando theta join.
Entonces, utilizando theta join, pues tendré que quitar aquí la palabra natural. Vamos a poner aquí la infraestructura on y a partir de aquí tendrá que utilizar la condición. Entonces, recuerden que aquí, dado que en las dos relaciones el nombre es el mismo número de sucursal, para evitar ambigüedad tendré que utilizar el nombre de la tabla seguido del atributo que estoy tomando. Para evitarme el escribirle el nombre completo de la relación, voy a utilizar en este caso un alias. Entonces voy a llamar a la tabla cuenta A y a la tabla sucursal B. Entonces recuerden que este alias o este renombre en realidad es una variable de tupla que en los ejemplos siguientes vamos a ver la potencia que tienen esta característica. Pero bueno, aquí simplemente a manera de renombrado, entonces estaría trabajando a partir de este punto con la tabla A y con la tabla B. Entonces de la tabla A voy a tomar el número de sucursal y de la tabla B tomaría exactamente el mismo atributo, número de sucursal. ¿Sale? Entonces ejecuto esta condición y bueno, vean aquí en el caso que estoy trabajando aquí no estoy recuperando en este sentido ningún atributo que sea duplicado. Es decir, no estoy recuperando, por ejemplo, en select un número de sucursal en donde tendremos un problema de ambigüedad y tampoco en las condiciones estoy utilizando el número de sucursal, de manera que el cambio en la consulta simplemente radicaría en este punto. Entonces voy a volver a ejecutar la consulta para que veamos el resultado. Y vean aquí, tengo un problema, como les comentaba. Vean que aquí ha sucedido el renombramiento de la tabla. La tabla ya no se llama cuenta, ahora la tabla se llama A. En la cláusula select estoy haciendo todavía referencia a la tabla cuenta, pero recuerden que en el orden de ejecución primero ocurrió lo que estaba en la cláusula from, después sucedió lo que está en la cláusula where y en tercera instancia ocurre lo que está en la cláusula select. Para cuando llega la cláusula select ya no se conoce el nombre de la tabla cuenta porque ese nombre se perdió desde este punto. Entonces aquí tengo que hacer referencia, como había comentado, a la tabla A. Entonces vamos a ejecutar la consulta y estamos obteniendo exactamente el mismo resultado. Y también, como les había comentado en el video de tipos de join, dado que en la infraestructura on lo que estoy teniendo es la evaluación de un predicado o de una condición para poder efectuar la reunión, esta infraestructura me permitiría hacer una condición tan simple como esta, en donde nada más estoy dejando de manera explícita lo que está sucediendo con el natural join, o podría hacerla mucho más compleja para ahorrarme la parte del where. Entonces, si me ahorro la parte del where, entonces estoy nuevamente en el ejemplo 20, vamos a poner aquí sin la cláusula where. Entonces lo que sucedería aquí es que retiraría, voy a copiar la que tiene theta join, que es esta. Entonces lo que ocurriría es quitaría esta word de aquí y agregaríamos aquí un AND. Entonces vean que la condición del on ya no solamente abarca esta parte, sino que ahora abarca todo esto. Entonces ejecutamos en este caso nuestra consulta. Y ustedes pueden observar que estoy recuperando exactamente la misma información. De estos dos, ¿cuál es el que más me conviene? Ya les había comentado, nos conviene más cuando a la herramienta que está trabajando con la manipulación de datos la haces que trabaje con menos información. Entonces, entre menos información trabaje, siempre será mucho mejor para la consulta. De manera que aquí, dado que desde la construcción de la tabla en memoria estoy dejando solamente las tuplas que me interesan, en este sentido me conviene más esta última ejecución. La ejecución anterior, lo que estaría sucediendo es que mantendré en memoria toda la información de las cuentas que se han entregado en todas las sucursales para que cuando entre el where nos demos cuenta que no quería todas esas tuplas, ¿sale? Entonces, bueno, esas serían dos formas a partir de las cuales lo podría estar realizando o estaría resolviendo en este caso el ejemplo 20. Entonces recuerden, en el script les voy a poner algunas variantes con respecto a la función de extracción de parte de fecha.
pero en términos generales es exactamente la misma consulta escrita de distintas formas. No es necesario que se proporcionen todas las distintas formas en las que se puede resolver una consulta. Yo les voy a mostrar distintas formas para que ustedes vean la utilización que tiene cada una de las funciones que hemos estudiado, pero no es necesario trabajar con distintas formas. Basta con elegir alguna de ellas. Recuerden que el objetivo aquí es recuperar la información que me están solicitando. ¿Sale? Entonces, bueno. Recuerden, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, me lo hacen saber. Vamos ahora con el ejemplo 21. ¿Qué me piden en el ejemplo 21? El ejemplo 21 me dice: quiero obtener toda la información de los clientes que nacieron el mismo día y que tengan una cuenta otorgada en 2013 durante el segundo o el cuarto trimestre. Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo en el ejemplo 21? Bueno, normalmente a lo que nosotros estamos acostumbrados es a lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, por aquí la tabla 1. Aquí voy a esbozar simplemente la estructura de la tabla. No tiene necesariamente que tener algún dato en particular. Aquí está mi tabla 1. Entonces, lo que generalmente nosotros solemos hacer es ubicamos en una tabla algún valor. Por ejemplo, ubicamos este valor de aquí. Y ya que tengo este valor, ahora sí me puedo llevar este valor, por ejemplo, para consultar en una segunda tabla. Voy a poner por aquí la tabla 2. Aquí tengo la estructura de esta tabla. Y ya, entonces a partir de aquí, ya que tengo ese valor, pues comenzamos a hacer la búsqueda. Generalmente, la forma más simple de ver esta búsqueda es arrancamos en este punto y a partir de aquí nos vamos hacia abajo. Claro que esto no lo hace literal, porque esto sería una búsqueda lineal, ¿vale? Este enfoque que les he platicado de búsqueda está planteado desde el enfoque de una búsqueda lineal, pero esto pues no es eficiente. Lo que les comentaba es que lo que sí se hace es utilizar funciones de dispersión. Eso sí es lo que tiene implementado el sistema manejador de base de datos para que de una forma mucho más rápida se pueda hacer la búsqueda de un valor en particular. Pero bueno, el punto es este. Tengo un valor y a partir de ese comienzo a buscar siempre desde el inicio hacia abajo de una forma óptima para poder encontrar el valor que me están buscando, que me están pidiendo buscar, ¿sale? Pero siempre es un punto de partida hacia otro lugar. Vean que lo que está sucediendo en el ejemplo 21 es, tengo en este caso, y ya aterrizándolo a lo que nos interesa, es información de los clientes que nacieron el mismo día. Si ustedes recuerdan el esquema de la base de datos, la fecha de nacimiento solamente lo tengo en una tabla. En este caso la tabla se llama cliente. Entonces tenemos aquí la tabla de los clientes y en uno de los metadatos aparece la fecha de nacimiento. Y otros valores que tiene la relación cliente. Entonces nosotros, para poder efectuar esta consulta, lo que tendríamos que hacer es centrarnos justamente en esta columna, en la fecha de nacimiento. Ahora, ¿cuál es el problema que tengo aquí? El problema que tengo aquí es que, al menos con lo que hemos revisado, no hay nada que nos permita, por ejemplo, decir, voy a comenzar en esta fila y luego hacia abajo voy a comenzar a buscar el valor de otro cliente con la misma fecha de nacimiento. No tengo todavía esta infraestructura, o partir en cualquier otro punto de la tabla y comenzar hacia arriba o hacia abajo a hacer esta búsqueda, porque vean que a diferencia de lo que está sucediendo aquí es, tomo el valor de una tabla y me voy hacia otro. Esto, ¿dónde lo hemos visto? Se preguntarán. Bueno, esto lo hemos visto justamente en el join. Cuando nosotros hacemos la reunión de las tablas, tomo un valor de una y voy a la otra a ver si ese valor existe, pero es de una tabla hacia otra tabla. Vean que aquí lo que está sucediendo es que tendría que hacer una búsqueda al interior de la misma relación. Y eso de momento no lo puedo hacer a menos que tuviera, por ejemplo, ya definido el concepto de cursor.
que es una forma, tal y como ustedes recordarán de su curso de estructuras de datos, que los cursores son una manera a partir de la cual yo puedo recorrer una colección. Entonces, si yo tuviera ya la infraestructura para poder definir un cursor, podría tomar como punto de partida, por ejemplo, la primera tupla, y hacia abajo comenzar a buscar otros clientes con la condición que me están pidiendo. La condición que me están pidiendo es que los clientes hayan nacido el mismo día. Desafortunadamente, esta infraestructura no la tenemos al momento. Entonces, ¿cómo le hago para resolver esta consulta? Bueno, pues muy sencillo. Entonces voy a regresar a pgadmin para que veamos la solución. Entonces, vamos a resolver primero el tema de clientes que hayan nacido el mismo día y después agregamos la información adicional. Entonces voy a poner aquí. Voy a seleccionar toda la información de la tabla cliente y voy a ejecutar esta consulta. Entonces vean aquí. Estamos teniendo toda la información de los clientes y aquí está, como ustedes pueden observar, la fecha de nacimiento. Ahora bien, les decía, yo estoy acostumbrado a tomar un valor de una tabla e irlo a buscar a otra. La consulta que tengo ahorita lo tendría que hacer al interior de la misma tabla, pero no tengo forma de recorrerla porque no conocemos nada de programación de bases de datos. Entonces, la forma de realizarlo sería muy simple. Podría utilizar en este caso, por ejemplo, nuevamente la relación cliente. Y entonces aquí, si yo ejecutara la consulta, lo que recibiría como respuesta es que no se puede especificar más de una vez en la cláusula from el nombre de una relación. ¿Sale? Esa es una restricción que tenemos porque recuerden que no podemos tener nombres de relación duplicados. Entonces, yo quiero justamente tener una copia de la tabla cliente. Si yo tuviera una copia de la tabla cliente, entonces ahora sí podría tomar el valor de la fecha de nacimiento de la tabla original e ir a buscar a la copia, que pues a todos aquellos clientes que hayan nacido el mismo día. De momento no tengo la forma a partir de la cual pueda permitir directamente el poner las dos tablas, pero nosotros recordamos que tenemos variables de tupla. Entonces, si a esta tabla la llamo A y a esta tabla la llamo B, entonces ya no tendríamos problema, porque no estaría colocando el mismo nombre de tabla. Estaría colocando dos tablas diferentes. Entonces vean, mucho más allá del renombramiento que solemos utilizar para eso, las variables de tupla, en realidad lo que está sucediendo es que me permite obtener copias de tablas. ¿Y para qué nos interesan las copias de tabla? Porque si tenemos copias de tabla, entonces ahora sí, sin la necesidad de recurrir a los cursores, puedo hacer el recorrido al interior de la misma tabla. Bueno, no es la misma tabla porque lo voy a buscar en su copia, pero en términos prácticos así es como lo estaríamos visualizando. ¿Sale? Entonces vean, aquí es lo único que necesito para poder efectuar esta consulta. Claro que si la dejo en este punto, lo que estaría sucediendo es invocando directamente un cross-join. Entonces recordemos que la tabla cliente tiene 15.550, entonces hacer un cross-join de estas dos sería multiplicar la cardinalidad de ambos y se pasmaría el equipo. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que voy a hacer es, recuerden, es mi obligación, directamente en la cláusula where especificar cómo es que quiero que se haga la reunión. Ahora bien, vean que aquí no lo voy a hacer por natural join. Un natural join sería buscarla, o en este caso hacer la coincidencia de uno con el otro, ¿sale? De un valor en particular. Aquí lo que me interesa directamente realizar es con respecto a la fecha de nacimiento exclusivamente. Entonces vamos a indicarle por aquí que necesitamos que la fecha de nacimiento de la tabla A sea igual a la fecha de nacimiento de la tabla B. Claro que vean ustedes que tengo ambigüedad porque dado que es una copia de la relación cliente, pues tienen exactamente el mismo nombre. Entonces utilizaríamos A.nacimiento y B.nacimiento. Entonces, si nosotros efectuamos esta consulta, estaríamos recuperando toda la información duplicada de ambas tablas. La voy a ejecutar para que la veamos. Entonces ejecutamos la consulta y vean ustedes aquí, tengo todos los atributos de la relación A y seguido de todos los atributos de la relación B. Voy a limpiar un poco el resultado para que podamos visualizarlo de mejor forma. Entonces me voy a quedar, por ejemplo, con el ID cliente de la relación A. Me voy a quedar con el nombre del cliente de la relación B, perdón, A también.
y me voy a quedar con la fecha de nacimiento. En realidad ese es el único que me interesa, pero quiero que vean ustedes que son clientes diferentes. Entonces, la fecha de nacimiento. Una consulta de proyección. Ahora, si yo copio esta información, ¿por qué la copio? Bueno, porque quiero también los datos de la relación B. El ID cliente, el nombre de cliente y la fecha de nacimiento. Entonces voy a efectuar en este caso la consulta y vean, aquí está. Entonces vean aquí, aparece Montserrat Blesa Domínguez, por ejemplo, 4 ocasiones. Entonces vean que ella nació el 4 de abril de 1969 y resulta que en esa misma fecha tengo a Artemio Iglesias, a Victoria Castro, a Amelia Cortés y evidentemente a Montserrat Blesa. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que está sucediendo es esto. Entonces imaginen que de este lado tengo a la relación cliente que se llama A y aquí tengo a la relación cliente que se llama B. Y pensemos que Montserrat está aquí. Entonces cuando hago la consulta, ¿dónde voy a tener en este caso el cliente Montserrat? Pues lo voy a tener exactamente en la misma ubicación. Pensemos que fuera la primera tupla. Entonces, al momento de buscar este cliente aquí, le va a decir, oye, ¿la fecha de nacimiento de este corresponde con este? Sí. Pues entonces, déjalo pasar. Es justamente el escenario que estoy teniendo al momento de efectuar mi consulta. Vean aquí. Es Montserrat con Montserrat. Ese es un cliente que no me interesa, ¿estamos de acuerdo? Porque estoy haciendo, sí, la búsqueda hacia la copia, pero no me interesa saber que yo nací en esa misma fecha, ¿vale? Entonces, ese es un valor que eventualmente tendría que recuperar, ¿sale? Pero bueno, aquí están, vean ustedes que ya estoy obteniendo justamente la información que me interesa. No la necesito tener duplicada, ¿sale? Entonces, como no la necesito tener duplicada, la voy a poner por acá para que no vayamos perdiendo, en este caso, el hilo de la explicación. Entonces, como no necesito los valores de la tabla original, entre comillas la voy a poner, y la copia, solamente me voy a quedar con los de la original, por así decirlo. Entonces, voy a quitar todo lo que correspondía con la relación B. Ahí está. Entonces ejecuto esta consulta y vean ahora, ya está la información de los clientes que nacieron el mismo día. Claro que por la forma en cómo está trabajando esto, vean que Montserrat está apareciendo varias veces, ¿sale? Bueno, antes de efectuar esta limpieza, por así decirlo, de los valores, vean acá, voy a regresar a donde la tenía todavía los valores de A y B. Entonces, les había comentado, este escenario es un escenario que no quiero, es decir, donde Montserrat corresponde con Montserrat en la consulta a la copia. Ese es un escenario que no quiero. Entonces vean, ¿cuáles serían los únicos clientes que me interesarían? Aquellos clientes en donde en efecto la fecha de nacimiento sea la misma, pero no haga referencia a mí mismo. Y para no hacer referencia a mí mismo, entonces tendría que controlarlo justamente con el valor que me permite diferenciar. En este sentido, el ID cliente. Entonces, si a la condición de reunión le pongo además que de la tabla A, el ID cliente debe de ser diferente al ID cliente de B, entonces ya no deberé de ver el escenario que les acabo de platicar. Les voy a ejecutar mi consulta. Y pueden ustedes observar que ahora Montserrat solamente aparece en 3 ocasiones. La cuarta vez fue eliminada porque ya no estoy recuperando la tupla que corresponde a mí mismo, ¿sale? Entonces, bueno, voy a llevar justamente esta condición a la consulta en donde ya nada más me estoy quedando con los datos de una sola de las relaciones. Y bueno, tengo el tema de que están apareciendo valores duplicados. Estos son los famosos duplicados a los cuales nos podemos enfrentar. No porque la información esté almacenada así. Se están generando valores duplicados porque estoy haciendo comparación o búsqueda con respecto a mi misma tabla, ¿vale? Entonces, es posible que yo, al momento de hacer la comparación con alguna otra tupla,
Si las fechas de nacimiento son iguales, saldré tantas veces como clientes con la misma fecha de nacimiento tengan en la base de datos, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hago para limpiar valores duplicados? Lo vamos a poner por aquí, ¿sale? Entonces, limpiar valores duplicados. ¿Cómo le hago para hacerlo? Pues muy simple. Lo que vamos a hacer es en la cláusula select, antes de que ocurran la especificación de las columnas, voy a colocar la palabra reservada distinct, ¿sale? Ejecutamos la consulta y entonces esto me permite hacer recuperación justamente de los valores únicos en una relación, ¿sale? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el distinct? Con el distinct no significa necesariamente que este valor solamente esté aplicado al primer atributo que tengo hacia la derecha. No, en este caso el valor distinto lo hace al nivel de toda la fila. Entonces revisa la fila completa, que en este caso se compone de un ID cliente, de un nombre cliente y una fecha de nacimiento. Si vuelve a encontrar otra tupla completamente igual, esa es la que se descarta, ¿sale? Entonces el distinct no aplica solamente a un solo atributo, aplica a un solo atributo sí y solo sí. En la cláusula select solamente tengo listado un atributo, pero si tengo más de uno, el distinct abarca todos los atributos. Hay algunas herramientas como por ejemplo SAS, que nos permite hacer una distinción de duplicados por fila a duplicados por llave. Entonces ahí sí, yo nada más podría verificar duplicado fijándome en uno solo de los atributos y descartando los demás. Pero lo que está sucediendo en la mayoría de los sistemas manejadores de base de datos en donde se utiliza el operador distinct es verificar de duplicado completamente la fila, no por atributo, ¿sale? Entonces eso es lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué es lo que necesita hacer para que pueda encontrar los valores duplicados? Necesita ordenar. Entonces implícitamente, y recuerden, cada vez que nosotros utilizamos un distinct en la consulta, implícitamente lo que le estamos diciendo a la consulta es que ordene, ¿sale? Para que los pueda encontrar y así los pueda descartar, ¿sale? Entonces, ojo con eso porque en ocasiones pudiéramos tender a llenar una consulta de distinct y eso, lejos de mejorar la eficiencia de la consulta, la puede atenuar porque cada vez que aparece un distinct, no pierdan de vista, significa mandar a ordenar el resultado, ¿sale? Pero bueno, entonces vean que aquí ya Montserrat no aparece como lo había visualizado antes de agregar el distinct, ya no aparecen los tres valores juntos. Entonces uno podría pensar, bueno, y en efecto, ¿estás limpiando la consulta? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, ¿cómo le hago para verificar que en efecto esto esté sucediendo? Pues vamos a poner aquí un order by. Entonces, la cláusula order by, como la vimos en álgebra relacional, es una cláusula que me permite, en este caso, ordenar el resultado bajo un atributo o un subconjunto de atributos, dependiendo de si yo le digo que el ordenamiento sea ascendente o un ordenamiento descendente. Entonces, quiero en este caso ordenar por fecha de nacimiento para que en efecto podamos observar que hay clientes que nacieron el mismo día. Entonces, si lo quiero hacer por fecha de nacimiento, entonces le voy a poner aquí simplemente nacimiento. Ahora, voy a ejecutar la consulta y hago algunos comentarios al respecto. Entonces, ya está la consulta, pueden ustedes observar, aquí están clientes que nacieron el mismo día, estos tres, por ejemplo, Damián Vega, Beltrán Torres y Honorato Vicente, los tres nacieron el 1 de enero de 1954 y así hacia abajo. Vean que estoy haciendo un ordenamiento por fecha ascendente, entonces ese es el primer comentario. Si en la cláusula order by yo no le pongo ninguna especificación, por omisión, entiende que el ordenamiento que estoy solicitando es un ordenamiento ascendente, ¿sale? Si yo quisiera el ordenamiento descendente, entonces en ordenamiento descendente, yo lo que tendría que hacer es agregarle el modificador desc, ¿sale? Entonces ejecutamos la consulta y pueden ustedes observar que ahora voy de las fechas más cercanas en el tiempo a las más lejanas en el tiempo, ¿sale? Entonces eso lo hago con el modificador desc. Entonces este es un ordenamiento descendente. El ordenamiento descendente se tiene que indicar de manera explícita, ¿sale? Entonces recuerden, si yo no le pongo absolutamente nada, el ordenamiento por omisión es ascendente. Y si yo quiero
dejar en claro que el ordenamiento que quiero es ascendente, pues aquí utilizo el modificador as. Ese es el primer comentario. Segundo comentario. En la cláusula select yo estoy utilizando a.nacimiento, porque de lo contrario, si yo quitara esta a, lo voy a quitar para que lo vean, me marcaría un problema de ambigüedad. Me diría ¿cuál quieres? Porque tengo dos, el de la tabla A o el de la tabla B. Aquí recuperé el de A. La pregunta es, ¿por qué cuando estoy mandando a ordenar, yo nada más estoy colocando nacimiento y no me dice absolutamente nada? La razón es muy simple. Recuerden que una consulta tiene un orden de ejecución. Comienza con la cláusula from, sigue con la cláusula where, enseguida la cláusula select. Cuando se ejecuta la cláusula select, ya solamente hay un ID cliente, un nombre de cliente y una fecha de nacimiento. ¿Sale? En esta versión. Entonces, cuando yo hago el ordenamiento, que en este caso sería lo que se realiza en cuarto paso, ya la columna existe y se llama simplemente nacimiento. De manera que aquí, cuando yo hago referencia a nacimiento, no me marca ambigüedad porque solamente hay un solo atributo que tiene el nombre nacimiento. ¿Sale? Entonces, por esa razón es que aquí ya no lo necesita. Entonces, vean ahí, la cláusula order by se realiza después de la cláusula select. Es lo último que se efectúa siempre en cualquier consulta. Entonces, ténganlo bien presente. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si le pido que me recupere la fecha de nacimiento de la tabla A y la fecha de nacimiento de la tabla B? ¿Sale? Voy a volver a ejecutar mi consulta. Entonces ahora sí tengo problema en el order by, porque tengo dos columnas, una que se llama A.nacimiento y una que se llama B.nacimiento. En el order by, cuando yo le digo ordena nacimiento, me dice cuál, porque ni siquiera existe. Las columnas que yo tengo son A.nacimiento y B.nacimiento. ¿Cuál es la que quieres? Ah, bueno, en este caso sí tendría que ponerle cuál de las dos, pero si solamente hay una de ellas, como lo mostré arriba, no pasa absolutamente nada. ¿Sale? Entonces, tengan bien presente esos aspectos cuando están trabajando con el order by, cuando están trabajando, en este caso, con con valores que tienen mismo nombre y los están recuperando en la misma consulta. ¿Sale? Fuera de eso, pues no tenemos ningún problema adicional. Pero bueno, el punto es, ya tengo la información de los clientes que nacieron el mismo día. Ya está. Entonces, ahora sí, vamos a retomar. Voy a buscar la consulta que tengo por aquí sin valores duplicados, evidentemente. ¿Sale? Y vamos ahora sí, solución completa para el ejemplo 20. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Bueno, entonces aquí estoy trabajando con ya las relaciones cliente que se llama A y cliente que se llama B. Y ahí están los clientes que nacieron el mismo día. Ahora necesito que estos clientes tengan una cuenta. ¿Sale? Entonces, como nada más me estoy quedando con la información de A, hacia allá voy a hacer la reunión. Entonces voy a agregar aquí la relación cuenta cliente primero, porque me están pidiendo información de los clientes que tengan cuenta en un año en particular, en un semestre particular. Esa información no la tengo en cuenta cliente, la tengo en cuenta, pero no puedo unir directamente cliente con cuenta porque no tengo ningún atributo en común. Lo voy a mostrar aquí. Entonces, yo quiero tener acceso a esta información. Estoy parado aquí. No puedo hacer el cambio directamente de cliente a cuenta porque no hay atributo en común. De hacerlo, estaría provocando un producto cartesiano. Entonces, ¿qué necesito? Necesito cliente con cuenta cliente primero y luego de cuenta cliente a cuenta. Bueno, entonces, vamos a agregar la tabla cuenta cliente, que la voy a llamar C, y voy a aprovechar para poner la otra tabla que necesito. La tabla cuenta, que voy a llamar D. Ya están las 4 cuentas. Entonces, ¿cuáles van a ser mis condiciones? Bueno, esta es la primera que necesito porque necesito garantizar que no tengamos clientes que nacieron el mismo día, pero no que haga referencia a mí mismo. Esa es la primera condición. La segunda condición, necesito que el ID cliente que tengo en la tabla A
sea el mismo ID cliente que tengo en la tabla C. ¿Sale? Y además necesito que el número de cuenta que tengo en la relación C sea el mismo número de cuenta que tengo en la relación D. Entonces voy a agregar aquí, simplemente para que lo veamos, el número de cuenta y la fecha. ¿Sale? ¿Cuál número de cuenta voy a tomar? Bueno, recuerden que aquí depende del tipo de operador que esté utilizando para la comparación. En este caso, el operador que estoy utilizando para la comparación es el operador igual. Entonces, eso significa que da lo mismo recuperar el número de cuenta de C que el de D. Vamos a recuperar el de la relación D. Entonces, efectuamos nuestra consulta. Voy a dejar de momento de fuera el order by. ¿Sale? Entonces, vamos a ejecutar la consulta. Entonces vean aquí, estos clientes son clientes que nacieron el mismo día y que tienen fecha de nacimiento. En realidad son clientes que nacieron el mismo día, pues ordenemos. Vamos a ordenar por la fecha de nacimiento y vean aquí, se reduce el número de clientes porque recuerden que en este caso lo que está sucediendo es que originalmente solamente estaba encontrando directamente toda la información en los clientes. Entonces en los clientes sí podía tener varios clientes que nacieron el mismo día. Ahora, de esos clientes que nacieron el mismo día, no puedo garantizar que todos tengan la cuenta. Entonces vamos a tener una reducción en la cardinalidad, ¿sale? Entonces ustedes van a decir, oye, pero aquí está recuperando a Damián Vega y nada más aparece un solo registro. ¿Cómo es que es un cliente que nació el mismo día? Bueno, probablemente tenía otros clientes que nacieron el mismo día, pero esos otros clientes no tenían cuenta. Entonces solamente me estoy quedando con el cliente al cual puedo garantizar que tenga una cuenta en el banco, ¿sale? Ahora bien, de esta información no me están pidiendo todo, me están pidiendo solamente que sean clientes que se les haya otorgado una cuenta en 2013. Vamos entonces, utilizando extract, vamos a recuperar el año, en este caso lo voy a hacer de la fecha y quiero que sea igual a 2013. Entonces efectuamos nuestra consulta. Ya está, hay una reducción de cardinalidad, ahora estoy teniendo 2.635 filas y luego de esto, de las cuentas otorgadas en este año, solamente me interesa segundo o cuarto trimestre. Entonces vamos a completar el predicado con un extract, voy a quedarme con el trimestre, este lo voy a recuperar de fecha y me interesan dos, que es el trimestre 2 y el trimestre 4. Entonces efectuamos nuestra consulta y nuevamente hay reducción de cardinalidad. En este caso me estoy quedando con 1.329 filas de clientes que nacieron el mismo día, que obtuvieron que tienen cuenta, que la cuenta fue otorgada en el año 2013 durante el segundo o cuarto trimestre de ese año. ¿Sale? Entonces vean, de una forma relativamente simple, aprovechando la potencia que tengo con las variables de tupla, estuve recuperando la información que me pedían en el ejemplo 21. Vean que aquí utilicé la forma de join implícito, en donde directamente en la cláusula from indico cuáles son las tablas que se van a reunir y no tengo que verificar que estén en el orden lógico para poder hacer la reunión, que recuerden que eso es una exigencia que tengo para en este caso para el join. ¿Sale? Entonces voy a convertir esta consulta utilizando un theta join. Vamos a ponerlo por aquí. Voy a poner ejemplo 21. El ejemplo 21 es ahora con theta join. Vamos a poner aquí con theta join. Entonces con theta join lo que tendríamos sería lo siguiente. Entonces vamos a unir la tabla A con la tabla B. En este caso, ¿cuál es la condición? La que habíamos indicado aquí. La voy a cambiar de posición. La fecha de nacimiento es la misma, pero el cliente es diferente. Esa es la primera. Esa es la condición de la primera reunión. ¿Sale? Ya que tengo esta reunión, vamos a unir con la tabla C. Para reunir con la tabla C, la condición era que tomara el ID cliente de A y buscara que fuera el mismo que tengo en la tabla C. Ahí está. Y ya que tengo esta tabla, vamos a reunir con la relación
cuenta. ¿Cuál va a ser la condición para reunir con cuenta? Bueno, voy a tomar, en este caso, el número de cuenta y tiene que ser el mismo. ¿Sale? Vamos a quitar estas condiciones que no están y ya. Ampliar un poco el panel para que podamos ver la consulta completa. Listo. Entonces vean, no es necesario que agreguemos paréntesis. Sin embargo, lo voy a agregar, bueno, voy a ejecutar la consulta para que vean que la consulta se efectúa en este caso sin ningún problema. Y estaría obteniendo exactamente el mismo resultado. Las 1329 filas. Hasta ahí no hay tema, ¿sale? Ahora bien, lo que les había comentado, no es necesario que se efectúen o que se agreguen los paréntesis. Pero si queremos que sea mucho más explícito la reunión que se está haciendo, yo podría agregar un paréntesis aquí. Podría agregar un paréntesis aquí. Y esto sería mi primera tabla. Esa sería la primera tabla. Ya que tengo esta tabla reunida, entonces entra este join para que la tabla que tengo aquí se reúna con cuenta cliente. Y eso va a devolver como resultado otra tabla. Entonces agrupo paréntesis aquí con el paréntesis aquí. Entonces, ya que tengo esta otra tabla, la reúno con la tabla cuenta y obtengo el resultado final. Entonces voy a efectuar esta consulta con los paréntesis que acabo de agregar y obtengo el mismo resultado, 1329. Entonces les decía, en estricto sentido no los necesito, pero si para ustedes es mucho más simple o les causa menos ruido ir agrupando para saber cuáles son las tablas que se van a reunir, adelante, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿sale? Bueno, ahora, vean que lo que está sucediendo aquí es que hasta aquí estoy obteniendo la información de todos los clientes que nacieron el mismo día que tienen cuenta en el banco, todos. Pero al final me di cuenta que solamente me interesaban 1329 filas. Entonces vean que aquí estoy teniendo toda la información primero y después la filtro. ¿Cómo le hago para eficientar la consulta? Pues me ahorro el where y agrego esta condición directamente en el último on de la reunión de las tablas. Entonces efectuamos nuestra consulta y estoy obteniendo las mismas 1329 filas. ¿Sale? Pero aquí, desde la construcción de la tabla, me estoy dando cuenta cuáles son las tuplas, en este caso, que no me interesan. ¿Sale? Entonces, bueno, revisen por favor el ejemplo con calma, vean cómo lo fui construyendo, cómo lo fui analizando, y cualquier duda, cualquier comentario, me lo hacen saber y con gusto aclaro la situación. ¿Sale? Bueno, vámonos con el último ejemplo de este video, en donde estamos hablando justamente de este tipo de join. Vean que es un join de una tabla consigo misma. A este tipo de join en la literatura lo van a encontrar como self-join. ¿Sale? Bueno, vamos con el ejemplo 22. El ejemplo 22 me pide obtener toda la información de los clientes que son homónimos. Clientes homónimos son clientes que se llaman igual y que tengan un préstamo con un importe entre 10,000 y 60,000 en el periodo de 2012 a 2015, otorgados en el mes de mayo. Nuevamente, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hice hace rato, primero resolver el tema de los clientes que son homónimos y luego agrego la información del préstamo, ¿sale? Entonces vamos con el ejemplo 22. Entonces voy a ilustrarlo primero, vamos a seleccionar, en este caso lo voy a dejar ahorita de momento con todo y voy a realizarlo con la tabla cliente. Voy a utilizar en este caso la expresión para join, ya para ahorrarme la escritura de dos veces, ¿vale? Ya lo voy a poner así directamente con join. Entonces voy a hacerlo, voy a reunir la tabla cliente que voy a llamar A y la voy a hacer en este caso con, voy a dar aquí un salto de línea para que no esté saltando. Entonces vamos a hacerlo con cliente y voy a hacerlo con la relación cliente de nuevo y esta tabla la voy a llamar B. ¿Cuál va a ser mi condición de reunión? Bueno, necesito que los clientes se llamen igual. Entonces sería A punto, nombre cliente, igual a B punto, nombre cliente. ¿Sale?
Entonces voy a poner aquí, como hace rato, a.id cliente, a.nombre cliente, voy a poner b.id cliente y voy a poner b.nombre cliente. ¿Sale? Entonces vamos a efectuar esta consulta y vamos a ver qué resultado nos arroja. Pueden ustedes observar que estoy teniendo clientes que se llaman igual. El mismo comentario de hace rato. Vean que esta, por ejemplo, es una fila que no me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Porque al momento de efectuar, en este caso, la consulta del nombre con el nombre, dado que es una copia, pues va a encontrar coincidencia. Y en este caso es una fila que se está tomando para poder hacer la construcción. ¿Sale? Pero no es una fila que me interese. Entonces, ¿cuáles son los clientes que me van a interesar? Los clientes en donde el nombre en efecto sea igual, pero necesito garantizar que sean clientes diferentes. ¿Cómo garantizamos que sean clientes diferentes? Pues con el ID cliente, y vamos a poner aquí. Y además necesito que de la tabla A, el ID cliente sea diferente del ID cliente que tengo en la relación B. ¿Sale? Entonces, ejecutamos nuestra consulta y ahora vean que en efecto, ahora que sale Paula Rey Moreno y en el otro lado aparece Paula Rey Moreno, no estoy hablando del mismo cliente porque en el lado izquierdo tengo el cliente 8 y en el lado derecho tengo al cliente 9756. Ahora sí puedo garantizar que son dos clientes diferentes. ¿Sale? Como ya sé que son dos clientes diferentes, entonces ya puedo quitarlos de una tabla. Voy a quitarlo de B, nada más necesito una sola versión. Pero aquí le voy a poner un order by por nombre cliente en ascendente. Entonces vean. Aquí, aunque aparecen los nombres duplicados, vean que en este caso no tengo, en este sentido, nombres que sean o que hagan referencia exactamente al mismo cliente. Si hubiera, que no debe de aparecer, pero si yo quiero garantizar que en efecto no haya, puedo agregar aquí un distinct. ¿Sale? Y limpiaríamos el resultado de valores duplicados. ¿Sale? Vean que aquí no los limpia porque estoy manteniendo el ID cliente. Si quitara el ID cliente, entonces sí, no aparecería tantas veces el cliente. ¿Sale? Entonces recuerden, hay que tener mucho cuidado cuando estemos limpiando una consulta de valores duplicados, porque en ocasiones podría llevarme más valores de los que necesito. Entonces aquí voy a dejar el ID cliente porque necesito garantizar que en efecto sean clientes diferentes. Si le quito el ID cliente ya no los puedo diferenciar. ¿Sale? Entonces solamente me dejaría, por ejemplo, el primer cliente Absalom Marín Vargas, me lo dejaría una sola vez. Bueno, entonces ya que tenemos la información de los clientes que se llaman igual, entonces vamos a comenzar a colocar la información del préstamo. Entonces, como les decía, necesitamos clientes que tengan préstamo, entonces no puedo ir directamente a la relación préstamo. Tendría, como en el ejemplo anterior, que apoyarme en la tabla intermedia que es la relación prestatario. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a poner aquí. Vamos a reunir, en este caso, con ya tengo la primera tabla reunida. Vamos a incluir ahora la segunda tabla, que sería la tabla prestatario, a la cual la voy a llamar la relación C. ¿Cuál es la condición de reunión? Como nada más me estoy quedando con los datos de la relación A, hacia A es donde voy a hacer la reunión. Entonces voy a tomar de A el ID cliente y voy a buscar que sea igual al ID cliente que tengo, en este caso, en la relación C. ID cliente. ¿Sale? Porque estoy buscando que los clientes tengan préstamo. Ya que involucré a los clientes que tengan préstamo, ya se haría nuevamente una tabla y esto lo voy a reunir con la última tabla que es la relación préstamo, que voy a llamar la tabla D. ¿Cuál va a ser mi condición en este caso? Bueno, voy a tomar de la relación C el número de préstamo y voy a buscar que sea igual al número de préstamo que tengo en la relación D. Y arriba voy a quedarme con el número de préstamo. Tengo dos. Como el operador que estoy utilizando para comparar es el operador de igualdad, entonces voy a tomar el de la relación D, número de préstamo. ¿Sale?
Me voy a quedar con el importe y me voy a quedar con la fecha. Ninguno de estos atributos es duplicado porque solamente estoy invocando una sola vez la relación préstamo, que es en donde podría eventualmente tener valores de columna duplicados. ¿Sale? Entonces, bueno, ya que tengo esta información, vamos a efectuar nuestra consulta. Y estaríamos en este caso obteniendo la información de los clientes que se llaman igual, que tienen un préstamo, ¿sale? Aquí todavía no está completa mi consulta, pero bueno, ya tengo la información de clientes que tienen préstamo. Vamos a aplicar un poco de formato, por ejemplo, al importe. Vamos a poner aquí un to chart para que aparezca en formato moneda, LFM, la especificación de dígitos disponibles. Entonces es importe y el segundo parámetro es el formato que quiero hacer. Evidentemente, así no está guardado el importe, voy a perder el nombre del importe, se va a convertir en un calculado y le regreso el nombre con un alias, ¿sale? Entonces efectuamos la consulta y ya aparecería en este caso el importe del préstamo formateado. Muy importante, después de que se aplica la función toChart, en este caso el valor de la función pierde el valor numérico. Entonces, a partir de aquí ya no podría hacer valores o operaciones aritméticas con este valor porque ya no es un número, ya es un texto. Cualquier operación tendría que ocurrir antes de que ocurra el cambio para la presentación. ¿Sale? Bueno, entonces ya que tengo esta información, ahora lo que me dicen es que necesito que este importe sea entre 10,000 y 60,000. Entonces vamos a agregar directamente aquí, como ya lo vimos arriba. Voy a poner el importe between, voy a poner aquí abajo, el importe between 10,000 y 60,000. Y además me dicen que haya sido entregado en el periodo de 2012 a 2015. Entonces vamos a utilizar nuevamente la función extract. Me voy a quedar con el año. Esto lo voy a hacer del campo fecha. Y necesito que esto sea otra vez between porque es en un rango del año 2012 al año 2015. Y además me piden que haya sido otorgada en mayo. Entonces la última condición, vamos a poner un extract. Me voy a quedar con el número del mes. Esto lo voy a extraer del campo fecha y voy a buscar que este sea igual al mes de mayo, que es el mes 5. Bueno, entonces efectuamos nuestra consulta. Y vean que en este caso pues no estoy recuperando absolutamente nada de información para el mes de mayo. Déjenme quitar la información del mes para ver si en efecto tenemos alguna fila. Voy a quitar toda la condición. Puede ser que en ese mes en particular no hayamos tenido información. Entonces efectuamos la consulta. Si teníamos, vean en este caso, información de préstamos otorgados en los periodos del año 2012 a 2015. Voy a elegir un mes diferente. En este caso me interesa, por ejemplo, vamos a pedir para julio. ¿Sale? Nada más estoy cambiando el nombre del mes para que veamos que sí hay filas. En particular parece ser que para mayo no teníamos ningún préstamo entregado. ¿Sale? Entonces vamos al mes de julio para ver si aquí sí podemos obtener algunas filas para ilustrar el ejemplo. Y ejecutamos. Aquí está. Vean, en este caso pues solamente estoy teniendo una sola fila. Vean que la consulta es bien particular y entonces ya no estoy obteniendo tanta información como en la consulta anterior donde lo hacíamos por trimestres. ¿Sale? Entonces bueno, aquí es un mes en particular y vean que pues en este caso el poblamiento que se hizo para la base de datos es un poblamiento artificial. Recuerden que no es información verídica, solamente trata de ilustrar el escenario. Y bueno, pues aquí por suerte, pues en el ejemplo anterior no había nada para mayo. Aquí bueno, para julio pues tenemos una sola cuenta entregada en ese mes. ¿Sale? Pero bueno, esa sería la forma a partir de la cual estaríamos recuperando la información. ¿Vale? Bueno,
Voy a dejar entonces este video hasta aquí con ejemplos de self-join. Les pido por favor que lo revisen, que analicen el script, la explicación que se dio en el video correspondiente y cualquier duda o comentario me la hacen saber. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.